Bienvenidos y bienvenidas, mis queridísimos amantes de la historia. Hoy, con H de Historia, conoceremos las 5 muertes más absurdas de nuestra historia. Número 1. Crisipo de Solos. Crisipo de Solos fue un filósofo griego del siglo III a.C. Fue una de las figuras más importantes de la filosofía estoica y se le considera el fundador de la gramática como disciplina en la antigua Grecia. Crisipo murió a la edad de 73 años, durante la Olimpiada número 143. Tenemos una versión de su muerte, escrita por Diógenes Laercio. Crisipo comenzó a reír ante una situación que le pareció muy cómica: un burro que comía higos. Se dice que Crisipo, entre risas, dijo: «Ahora dale al burro una copa de vino, para acompañar los higos». Su propia broma hizo que las risas incrementaran, y Crisipo acabó muriendo por un ataque de risa. Laercio da una segunda versión, mucho más aburrida, que cuenta que Crisipo, al beber vino sin diluir durante una fiesta, sufrió varios vértigos y murió. No sabemos con certeza cuál de las dos versiones es cierta, pero la primera, sin duda, es la que ha llegado hasta nuestros días como una de las muertes más absurdas de la historia. Número 2. Hans Steininger. Hans Steininger vivió durante el siglo XVI. Fue elegido hasta 6 veces a lo largo de su vida como alcalde de Braunau, una ciudad austriaca que lindaba en la frontera con Alemania, conocida por ser la ciudad de nacimiento de Hitler. Hans era un político famoso, conocido por su barba. Se dice que le medía 3,5 codos, es decir, casi 2 metros. Se dice que era tan larga que solía llevarla enrollada en el bolsillo. Pero el signo de su fama y belleza acabaría siendo la razón de su muerte. Hay varias versiones sobre la muerte de Hans, pero lo que está claro es que fue a causa de su extensa barba. Una versión cuenta que Hans salió a recibir a un príncipe que estaba de paso por la ciudad. Cuando dio el paso para mostrar sus respetos e inclinarse ante el príncipe, tropezó con su propia barba y sufrió una caída, muriendo poco después a causa del accidente. Otra versión cuenta que en Braunau hubo un gran incendio. Hans, apresurado por salir cuanto antes de casa, huyendo de las llamas, no reparó en enrollarse la barba y, bajando unas escaleras de su casa, acabó pisando su propia barba, cayendo escalones abajo y rompiéndose el cuello. Aquel accidente provocó su muerte. Sea como fuere, la barba de Hans, tan valorada entre sus conocidos, fue extraída del cadáver tras su muerte y mantenida como una reliquia familiar. En el año 1911, la barba acabó formando parte del patrimonio de la ciudad de Braunau. Hasta día de hoy puede contemplarse en el museo de la ciudad, conservada con químicos. Número 3. El Papa Adriano IV. El Papa Adriano IV nació en el año 1100 en el Reino de Inglaterra, siendo el único papa de origen inglés desde entonces hasta nuestros días. El reinado de Adriano fue corto, pero estuvo lleno de conflictos e inestabilidad política. Estaba enemistado con Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Germánico. Un día se encontraba en la ciudad italiana de Anagni, donde Adriano ofició un discurso acalorado contra el emperador Federico. Al terminar, mientras Adriano se marchaba acompañado por su séquito, se detuvo en mitad de la calle para beber agua de una fuente. Pero de pronto, mientras bebía, una mosca se introdujo en su boca. Los médicos no pudieron salvarle. Las crónicas cuentan que murió asfixiado, atragantado por un insecto. Una muerte de lo más extraña. Ahora entiendo por qué mi madre decía que en boca cerrada no entran moscas. Número 4. Enrique I de Castilla. Enrique heredó el reino de Castilla a la temprana edad de 10 años, tras la muerte de su padre en el año 1214. Enrique, como niño que era,
Un día se hallaba jugando con otros niños en el Palacio Episcopal de Palencia. Uno de los niños, accidentalmente, le dio una pedrada en la cabeza que acabaría provocándole la muerte. Enrique I de Castilla murió a los 13 años de edad, tras un accidente en un juego de niños. Enrique tuvo un reinado que no llegó a los 4 años, muriendo siendo solo un niño, siendo víctima de un lamentable y absurdo accidente. Número 5. Adolfo Federico I de Suecia. Adolfo Federico fue considerado como un rey débil y mediocre, sin ninguna virtud para el gobierno. Corría el año 1771. Era el martes de carnaval, víspera del miércoles de ceniza, el último día antes de que empezase la cuaresma. Adolfo Federico, para afrontar el duro ayuno y la abstinencia durante la cuaresma, quiso disfrutar de un gran banquete antes de empezar con el ayuno, sin saber lo que ello conllevaría. La noche del 12 de febrero del 1771, Adolfo Federico comió hasta hartarse. Mariscos, arenques ahumados, carnes, fiambres. Pero lo que acabaría con él sería su postre favorito, semla, un bollito relleno de crema y almendras, un dulce que se comía especialmente durante la cuaresma. Se dice que el rey sueco repitió el postre hasta en 14 ocasiones. Aquella misma noche moriría por problemas digestivos. La gula acabó con la vida del rey, y su asesino fue, ni más ni menos, que su postre favorito.